Bueno, espectacular, fantástico. Bueno, hoy tenemos en la sala, si bien el teórico está a cargo mío, está Marce Rielo, que es autor del capítulo, junto con Victoria Hermosilla. Victoria está en el turno noche. Así que, Marce, obviamente, cuando quieras, intervenís, interrumpís y aportás y todo. ¿Está bien? Con total libertad. Hacemos un teórico compartido, si querés. Vamos, fue más difícil que el capítulo 1, sí, es más complejo. Es más complejo porque tiene un nivel de abstracción mucho mayor, lo cual hace que sea por ahí más difícil de entender, así que vamos a ir despacito. Yo les traje una presentación, la vamos a ir viendo. No hace falta que copien nada de la presentación porque en realidad es lo mismo que está en el libro. Lo que hice fue traer como algunos conceptos que son más fáciles para que los vean como gráficamente. Y si tienen dudas, las van pasando por chat. Yo cada tanto voy parando, con cada concepto que voy proponiendo, lo voy parando, vemos si se entiende y seguimos, ¿sí? Insisto, pregunten todo lo que no se entienda porque es el momento indicado. La idea es que lleguen a la instancia de práctico ya habiendo entendido más o menos de qué se tratan los conceptos de signo lingüístico para Saussure y de signo para Peirce. ¿Bien? Así que, si les parece, arrancamos la presentación. Hoy va a estar, perdón, que no dije nada, va a estar Cande Fernández a cargo un poco de la moderación y del orden de la sala, así que ya voy levantando las preguntas en el chat, ¿sí? Hola Cande, que vos no te saludé porque ya te había visto. Ya nos vimos, no importa, Sí, por hola. eso. Bueno, hoy trabajamos con el capítulo 2, la fábrica de información. Como les dije, que lo escribieron Victoria Hermosillo y Marcelo Rielo. A ver. Vamos a arrancar trabajando con la noción del signo lingüístico, que estoy viendo que me falta la diéresis en la U. El signo lingüístico es un concepto acuñado por Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure vivió entre 1857 y 1913. El texto que vamos a utilizar, del cual partimos, que es la base de lo que se utiliza teóricamente para desarrollar las nociones que vamos a ver a continuación, es el curso de Lingüística General. Es un libro que se editó en 1916. En realidad no es un libro de Ferdinand de Saussure, sino que es un texto, es una compilación de apuntes de clase que levantaron un par de discípulos de Saussure y los convirtieron en este curso de lingüística general. ¿Bien? Ferdinand de Saussure nació en Ginebra, en Suiza, yo les dije, en 1857, y es conocido como el padre de la lingüística. Él es estructuralista, porque concibe todo el sistema de la lengua, ahora vamos a empezar a interiorizarnos en los conceptos, precisamente como un sistema, ¿bien? Lo concibe como una estructura en la que hay distintas partes que se van relacionando entre sí y que funcionan precisamente por esa relación que tienen entre las distintas partes. Por eso es una noción sistémica del funcionamiento de la lengua. Va a ser una distinción dentro del lenguaje, va a ser una primera distinción que tiene que ver con el lenguaje y la lengua, ¿bien? El lenguaje tiene que ver con la capacidad que tenemos, en este caso los seres humanos, de construir ideas y de comunicarnos, ¿bien? Dentro de la noción del lenguaje, él va a ser como una distinción entre lo que es el habla y la lengua, para poder hacer el recorte de cuál es entonces la unidad de análisis que va a elegir, o el objeto de análisis de esta disciplina, que es la lingüística. Va a decir que el habla son los actos individuales en los que nosotros utilizamos este lenguaje, ¿bien? Y la lengua va a ser el sistema de signos teórico, podríamos decir compartido, social, que nosotros vamos a utilizar para poder aplicarlo en cada uno de los actos de habla. Va a haber tantos actos de habla como hablantes existan, pero va a haber podríamos decir, un único sistema de signos, una única lengua que es la que vamos a compartir socialmente. El objeto de estudio entonces de la lingüística va a ser la lengua. ¿Bien? La clase pasada nosotros trabajábamos con la noción de cultura y la relacionamos con la idea de comunicación. Entonces, podríamos decir que si el capítulo 1 es el marco más amplio desde el cual nosotros vamos a abordar los fenómenos de la comunicación, lo que estamos haciendo hoy
pensando en estas dos nociones distintas de signo, es pensar en la unidad mínima de análisis de la comunicación, que es el signo. ¿Bien? Entonces hicimos en el primer capítulo lo macro, y en este segundo capítulo estamos pensando en las unidades de análisis mínimas. A partir de las clases que vienen vamos a empezar a poner en contexto las posibilidades de análisis o de categorización de los distintos fenómenos que se dan a partir del uso de estos signos. ¿Bien? Les decía, la primera distinción que vamos a tener es la de lengua y habla. La lengua se concibe como, la lengua, a ver, pensándola como el objeto de análisis de la lingüística, se concibe como un objeto homogéneo, esto es, un objeto que es igual, podríamos decir, en el uso compartido dentro de una misma sociedad. Es un fenómeno psíquico, pasa en la mente de las personas, ahora después vamos a ver de qué se trata esto. Es un hecho social, por esto que es compartido, porque responde a las convenciones sociales. Es un hecho entonces cultural también. Es un hecho que el individuo lo registra pasivamente. Dice, nosotros aprendemos, incorporamos el sistema de la lengua de manera pasiva. Nosotros no somos conscientes cuando nos incorporamos a la sociedad, digo, de bebés, de chiquitos y demás, que estamos incorporando este sistema. ¿Bien? Nosotros aprendemos a pensar y a nombrar y a desarrollarnos y a vincularnos con el otro a través de signos, pero nosotros no somos conscientes de este proceso, ¿sí? Se trata de un código compartido y está dentro de la lógica del paradigma. Ahora también, después vamos a ampliar esto. El habla, por su parte, es un objeto, espera, si veo un par más, ahí está. Es un objeto heterogéneo, esto que yo les decía, es distinto, o sea, hay distintos actos de habla. Hay tantos actos de habla como hablantes existen. ¿Por qué? Porque es la puesta en práctica de este sistema de la lengua. Es un fenómeno psíquico, fisiológico y físico. ¿Por qué? Porque los actos de habla implican que nosotros podamos, desde el punto de vista psíquico, pensar en signos lingüísticos, fisiológico, porque hay una transmisión fisiológica del cerebro a los elementos de fonación del cuerpo, físico, porque cuando nosotros hablamos y enunciamos esos distintos signos lingüísticos, pasa algo que tiene que ver con la transmisión en las ondas en el aire, y lo mismo sucede cuando la otra persona recibe, ¿bien? A través de una cuestión física se da un proceso fisiológico que tiene que ver con lo auditivo, y un fenómeno psíquico que tiene que ver con lo que pasa en la mente de las personas para poder entender y darle sentido a este signo. Es un hecho individual, tiene que ver con un acto de voluntad de las personas o de los individuos, tiene que ver con el uso individual del código y está en el orden del sintagma. ¿Bien? Esta distinción, que ustedes no la tienen en el libro, pero bueno, yo se las comento como rápidamente. Esto que hablamos de las relaciones pragmáticas y sintagmáticas, ahora las vamos a ver, pero responden a estos como dos fenómenos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la definición o qué es un signo lingüístico? Saussure va a decir, es una entidad psíquica biplánica de dos caras. De hecho, me parece que la definición de Saussure es una entidad psíquica de dos caras, esto es lo que dice. Es la unión entre un concepto o idea o significado y una imagen acústica o un significante que se corresponden y dependen recíprocamente. ¿Bien? Para que exista un signo lingüístico necesitamos que exista un significado y un significante, que son, de alguna manera, podemos decir, indisociables. Si no hubiera significado y solo tuviéramos significante, no hay signo lingüístico, y si solo hubiera un significado y no hubiera un significante, no hay signo lingüístico. ¿Bien? Se necesitan y requieren mutuamente. Ejemplo, y este es el ejemplo de Saussure. Dijimos, significado es igual a concepto, significante es igual a imagen acústica, y en este caso el ejemplo que tienen es un árbol. El significado, entonces, va a ser la idea que nosotros tengamos de lo que es un árbol. ¿Está bien? No tiene que ver necesariamente con esta imagen gráfica, o sea, nosotros necesitamos graficarlo porque es muy difícil poder mostrarles cuál es la imagen psíquica o la huella psíquica que tenemos de algo, pero el significado tiene que ver con esto, con la idea. Y la imagen acústica no son los sonidos, no son las letras, por decirlo de alguna manera, porque volvemos a pensar en esto, digo, si estamos diciendo que el signo
es una entidad psíquica, es un fenómeno que sucede a nivel mental, ¿bien? Entonces, a nivel mental, nosotros no necesariamente estamos pensando en, por ejemplo, los grafismos, o sea, las letras que lo componen, pero sí estamos pensando en la cadena de sonidos, por eso es una imagen acústica, en la cadena de sonidos que está asociada a una idea determinada. ¿Bien? Si yo les digo árbol, a ustedes en la cabeza se les representa una imagen determinada de algo. Si yo les digo perro, se les representa otro concepto, otro significado diferente, y así sucesivamente. Si yo les dijera, por ejemplo, vuelvo. Si yo, por ejemplo, les dijera semiosis, ¿a ustedes qué se les representa en la cabeza? ¿Qué idea, qué concepto tienen de semiosis? ¿Algo, nada? Vía chat, si es nada, nada, ¿eh? Si es no sé, no sé. No sé, a mí se me representa como si fuera como una célula o algo, no sé por qué. Algo biológico, algo así, no sé por qué. Porque no tiene que ver, pero suena, me parece, acústicamente parecido a la mitosis de las células. Por eso. No, bueno, no. Bien, ahí está, no sé de más. En ese caso, unión, un cuerpo, ahí está, bien. Bueno, no tiene que ver con esto, sino que, a ver, en este caso, para nosotros, semiosis es un significante al cual no le podemos asociar un significado. Por lo cual, en este caso, en este momento, no cuando termine la clase, pero ahora estaríamos en condiciones de decir que para nosotros no representa un signo lingüístico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no tenemos un significado al cual asociar ese significante. ¿Está bien? Ustedes pueden pensar en el significante semiosis porque lo pueden identificar, pero no es un signo lingüístico para nosotros. ¿Bien? Volvemos. No volvemos. Hasta acá. ¿Se entiende la diferencia entre significado y significante? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué es un signo lingüístico? Y pensamos en esto, en un signo específicamente lingüístico, ¿sí? Para pensar en signos en otras categorías, en otras dimensiones, lo vamos a ver con Peirce. Esto es específicamente el signo lingüístico, es un corte muy específico, que es el objeto de estudio de la lingüística, que viene de una rama más grande que tiene que ver con la semiología. ¿Bien? Si hasta ahora más o menos estamos, seguimos. El signo lingüístico tiene dos principios, ¿bien? Uno tiene que ver con la arbitrariedad del signo, y el otro tiene que ver con el carácter lineal del significante. ¿Cómo? No, estaba esperando a ver si tenía una pregunta o no. Listo, seguimos. Arbitrariedad. La arbitrariedad del signo tiene que ver, o responde, es la relación que hay inmotivada, va a decir Saussure, no natural, nosotros podemos agregar que es social, que es cultural, que es convencional, entre un significado y un significante, ¿sí? Esta asociación que hay entre una idea determinada o un concepto y un significante, o sea, esta cadena de elementos que nosotros vamos a asociar después con ese concepto. ¿Cuál es la prueba más cabal, va a decir Saussure, de que esta relación o este lazo es inmotivado, que no es una relación natural, sino que tiene que ver con lo que cada cultura o cada sociedad ha determinado en un momento cero? Y ese momento cero, a ver que quede claro, tiene que ver con los usos. Acá sí va a entrar en juego, entran los actos de habla. No hay un momento cero en que un grupo humano en el año 5000 a.C. se juntó y dijo, bueno, a partir de ahora nosotros necesitamos comunicarnos, ¿cómo vamos a hacer? Armemos un sistema de signos que nos permitan comunicar. No, esto no se dio de manera voluntaria, podríamos decirlo, ¿bien? Sino que a partir de los usos y de la necesidad de vincularse, a ciertas ideas se les empezaron a atribuir ciertos significantes, ¿bien? Yo les decía, la prueba más cabal de que esto es arbitrario es la diferencia que hay entre los distintos idiomas, entre los distintos sistemas de signos, entre las distintas lenguas, ¿bien? El caso que elegimos, el ejemplo que elegimos es el de, bueno, para nosotros un caballo,
El significado es compartido en inglés, en italiano, en español, pero lo que tenemos es una diferencia entre los significantes que se asocian a ese significado. Para nosotros se dice caballo, en inglés es horse, y en italiano es caballo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si existen estas diferencias, tiene que ver con esta idea que yo les decía recién, de que la relación es inmotivada, que no es natural. Esto es la arbitrariedad del signo. El carácter lineal del significante implica que nosotros, para poder pensar en el, digo, ahora vamos a la parte específica del significante, para poder, ya sea, insisto, pensar o escribir o decir, porque es la forma en la que se materializa ese signo lingüístico, un significante, necesitamos de una secuencia en el tiempo. Nosotros pensamos esta cadena de significantes uno atrás del otro, precisamente encadenados, vinculados uno con el anterior. ¿Está bien? No podemos, como tienen en el segundo ejemplo, acá, pensarlos superpuestos, por ejemplo. ¿Está bien? Porque no los podemos escribir superpuestos, porque no los podemos decir superpuestos, y porque tampoco los podemos pensar. ¿Bien? Nosotros los signos lingüísticos los pensamos uno tras del otro. Entonces, de esta manera no. Esto mismo que yo les decía, que no se pueden encontrar en el mismo punto de la cadena, sino que tienen que ir uno atrás del otro. ¿Bien? Esto, que es un dibujo divino, muy simpático y demás, no responde precisamente a la forma en la que nosotros ni pensamos ni trabajamos con los signos lingüísticos. ¿Bien? Otro ejemplo u otra forma de poder pensar en el signo lingüístico y en el valor, en las características de linealidad del significante, es que si nosotros rompemos o alteramos la relación lineal que hay entre la cadena significante, por ejemplo, de amor, que nosotros lo asociamos a cierta idea, no importa, digo, hay muchos tipos de ideas que podemos tener sobre el amor, pero bueno, una idea que es más o menos compartida, de amor, si nosotros rompemos esa secuencia lineal, lo que obtenemos, como en el ejemplo del lado, es precisamente un significante nuevo que se asocia a otro tipo de significado. ¿Bien? Entonces, lo que obtenemos en realidad cuando rompemos esta cadena lineal del significante, lo que estamos obteniendo en realidad es un signo lingüístico nuevo. Como también es real que podríamos no obtener signo lingüístico ni siquiera, pero bueno, en este caso busqué un ejemplo en el que sí se obtenga un signo lingüístico nuevo. Hasta acá estamos, no, a ver. Ahí, este es un ejemplo, bien. ¿Se entiende, Más o menos. Bianca? A ver, Hola, vamos a profe, ver. buen día. Yo tengo una pregunta. No Sí. entendí la parte de amor y Roma. ¿Sería entonces lo mismo, el mismo significado? No sé, te pregunto, ¿es el mismo significado? No, Amor. A ver, amor como significante, si querés pensémoslo así. Amor como significante. ¿Con qué significado, con qué concepto, con qué idea lo vinculás? Más o menos. con, con una idea de un objeto o una idea Una idea. abstracta. No, una idea abstracta. Una idea. ¿Qué concepto tenés del amor? Y acá entramos en terapia. Ay, No, llegó el momento terapéutico casi. Llegó el momento terapéutico de Jack. ¿Qué Vamos a idea tener tienes que del amor? estar 3 días, vamos a estar todo el fin de semana. sí. Bueno, más o menos, chicos, chicas, chiques. Más o menos. No sé, yo pondría un corazón, pero, o sea, abstracto, una idea, no sé. Sí, bueno. La Amor, Torre un Eiffel, corazón. la Torre Eiffel, París. Ay, mira, es Ah, un romántico Ezequiel, me encantó. Todo un tema. Eso puede ser el amor filial, el amor de padre a hijo, a la amistad, digo, tiene que ver con cosas, la luz de las velas, por Elías, está bien. Digo, tiene que ver con cuestiones que nosotros, depende del momento de nuestra vida, valoraríamos como positivas, por decirlo de alguna manera, no importa. Más o menos todos entendemos qué es el amor, más o menos. O lo podemos asociar a una idea. Sabemos que amor no es odio. ¿Está claro. bien? Lo asociamos a un significado o una idea determinada. Cuando nosotros, vuelvo un minuto, cuando nosotros alteramos, volvemos a pensar esto que estamos diciendo, que estamos pensando en el significante. Cuando nosotros alteramos
la linealidad que hay entre la cadena significante de A, M, O, R, El orden, más que nada. el orden, exacto, esa linealidad que hay, lo alteramos, por lo que fuera. Lo que tenemos, yo elegí el ejemplo de Roma, digo, para hacer un anagrama con los mismos significantes, cambiándoles el orden. Lo que obtenemos en este caso es un signo lingüístico nuevo, porque Roma no lo asociamos al mismo significado que asociábamos a amor, sino que Roma lo significamos, lo encadenamos a otro. Digo, Roma puede ser la hija de Janina, ¿se llama Roma? ¿O estoy pifiando? Dalma. De Ah, de Dalma. Dalma, eso, sí, ahí está, de Dalma. Esa es mi función como moderadora. Ahí está, esa es la función. Bueno, lo podemos asociar a Italia, al Coliseo, digo, yo puse un concepto, una idea posible de asociación de lo que es Roma. Puede ser a una hija, puede ser, no sé si tiene un perro, bueno, a lo que fuera que ustedes pueden vincular el significante Roma a una idea. Pero ya lo que decimos es que no es el mismo significante, el mismo signo lingüístico, perdón, que teníamos antes. ¿Está bien? No es lo mismo amor que Roma, ¿bien? Otro ejemplo, a ver, y otra, digo, esto tiene que ver con la linealidad que debe seguir, pero también piensen en esto que yo les decía antes. No, me fui, esperen. Dice lío. Esta idea, a ver, lo que responde al concepto del carácter lineal del significante es esto precisamente, esta idea de que deben respetar una secuencia en el tiempo, que es un encadenamiento uno atrás del otro, ¿bien? De los distintos, en este caso, sonidos que son sonidos mentales que se van encadenando uno atrás del otro, y que no los podemos pensar superpuestos, y que no los podemos pensar desordenados, ¿está bien? Sino que nosotros, para poder pensarlos como fenómenos psíquicos, debemos encadenarlos uno tras del otro. Eso es la secuencia, el carácter lineal del significante. ¿Está bien? Barras, ¿qué es barras? Bueno, ahí está, Ezequiel está bien. Lisa, isla, perfecto, es otro ejemplo. No es lo mismo lisa, en el más amplio de los sentidos de lo que ustedes relacionen, o el significado que asocian a lisa, con la idea de isla. ¿Por qué? Porque si rompen ese carácter lineal, no lo podrían pensar. ¿Bien? De vuelta. Dejen el chat para preguntas o para cosas muy específicas y no lo saturen de... Después, si quieren, si llegamos a tiempo, dejamos un rato para discutir conceptos, discutir ideas y demás. ¿Sí? ¿Me puedo hacer Seguimos. una Que Sí. la corte, pero Ezequiel me Sí. avisó que se cortó el internet. Bueno, dale. Cuando vuelva. Y si no, igual queda grabado. Y si no, puede entrar a la tarde, como quiera. Y en el caso de los nombres, algunos lingüistas te dirían que que todos los significantes son igual de arbitrarios que los nombres. ¿Está bien? Los nombres no tienen un significado. Lo más que tienen los nombres como significado colectivo asociado tiene que ver por ahí con el género. ¿Está bien? Que esto también ahora yo diría que empieza a estar en disputa y empieza a discutirse, pero por ejemplo, si yo sé que, no sé, me presentan un bebé que es Milagros, un bebé que Felicitas, yo tengo un montón de Milagros, las estoy viendo todas, un bebé que es Bianca, yo lo asocio con un bebé de género femenino. Si yo tengo un Franco, un Elías, un Jorge, un Marcelo, lo asocio con el género masculino, pero la verdad es que no tiene mucho más. No, el concepto no aporta más información que esa, ¿está bien? La idea. Está bien, hablas de el Rocío, está bien, en el caso de Rocío, está bien por el Rocío, porque tiene un nombre que es sustantivo también. Yo también tengo un nombre que es sustantivo. Milagros también, bueno, están asociados a otros conceptos, digo, en ese sentido sí, pero lo que digo es que cuando lo usamos como nombre propio, no se embarullen en esto tampoco. No le vamos a poner un ejemplo tan capcioso, pero digo, cuando lo pensamos como nombre propio de una persona, lo asociamos únicamente, digo, lo que nos aporta, podríamos pensar que tiene que ver con el género, no mucho más que eso, ¿sí? ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se llama esto? Y si, o sea, vendría a ser como ver la palabra al revés,
Perdón por mi ignorancia, porque la verdad es que lo de arbitrariedad se me quedó recontra en claro y lo entendí. Bien. Pero esto como lineal me cuesta un poquito más. Pensalo. Espera, Pablo, para ahí vamos a mutabilidad y mutabilidad. Espera, Pablo. Bianca, pensá esto. Vos para poder pensar, porque yo les digo pensar y piénsalo en el plano psíquico y en el plano mental, porque en realidad lo que decimos del signo lingüístico es que es un fenómeno que es psíquico, ¿sí? Que pasa en la cabeza de las personas. Porque, por ejemplo, una persona que es analfabeta, esto es que no sabe ni leer ni escribir, igualmente se comunica por signos lingüísticos. ¿Está bien? Digo, pienso en mi nena que está en sala de 5, digo, todavía no aprendió a leer y todavía no sabe escribir. Está en el proceso. Sin embargo, ella piensa y se comunica por signos lingüísticos desde, no sé, desde un año y pico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se da a nivel psíquico. Pero, para pensar entonces en los conceptos o en los significantes, lo que nosotros tenemos en la cabeza como cadena significante, con los sonidos que nosotros vamos incorporando, los pensamos siempre alineados como una cadena, uno atrás del otro, y de manera lineal. ¿Está bien? Ese es el carácter lineal del significante. Después los otros son ejemplos de cómo nosotros podríamos visualizar que si no se respeta ese carácter lineal, nosotros no podemos pensar de alguna manera en signos lingüísticos. ¿Sí? Entonces, dos ejemplos para poder pensarlo, esperen que vuelvo acá. Dos ejemplos que yo les di son, uno, la alteración en un significado, en un signo lingüístico, la alteración de ese significante. Entonces le cambiamos el orden de las palabras, de las letras, podríamos decir. El otro ejemplo que yo les mostré es este, en el que yo se los taché, que no podemos, a ver, es un ejemplo gráfico, pero de la misma manera que no podemos graficar, materializar los signos lingüísticos uno arriba del otro, porque no los podemos pensar en sí mismos, sino que tenemos que hacer que respeten una secuencia, digo, no los podemos escribir, no los podemos decir, yo no puedo decir más de un signo lingüístico a la vez y uno atrás del otro. Es imposible. Pero también es imposible pensarlos de manera encimada. ¿Está bien? O yuxtapuesta. ¿Se entiende, Bianca? Sí, gracias. Perdón que ¿Sí? la haya empezado. Bien, bien, perfecto. Seguimos. Les decía que esto no se puede Profe, dar. antes que siga, Sí, Cristian. para dejarlo en claro, en términos matemáticos sería que el orden de los factores alteraría el Altera el producto. resultado. Sí, está bien. Para pensarlo en términos matemáticos sirve, sí. Listo, Sí, sí. buenísimo, gracias, profe. Bárbaro. Yo les decía que esto no está en el libro, pero me parece que es importante que lo sepan porque viene a colación de todo lo que tenemos a continuación. Otra de las, a ver, Saussure piensa todo en relaciones dicotómicas, ¿está bien? Lengua y habla, significado significante, en este caso relaciones sintagmáticas, relaciones paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas son aquellas relaciones que se establecen a lo largo de una extensión en el tiempo, como bien dice, y a través de una cadena que es lineal. Está atado a esto que veníamos hablando del carácter lineal del significante, ¿bien? Y responde, o es del campo, podríamos decir, de los fenómenos del habla. ¿Está bien? Porque para poder generar cualquier fenómeno de habla, nosotros necesitamos responder a esta lógica sintagmática. A ver, uno de los ejemplos más claros es las oraciones. ¿Está bien? Nosotros para expresarnos utilizamos oraciones que se encadenan en una extensión de tiempo, va encadenando elementos uno tras del otro. ¿Sí? Por el otro lado, él va a oponer las relaciones paradigmáticas, que tienen que ver con la idea de conjunto de pensamientos, con el sistema de la lengua. ¿Está bien? Pertenece al sistema de la lengua. Y es la relación que tienen los signos con otros signos. ¿Bien? Entonces, si el primero lo graficamos con una línea, el segundo, las relaciones paradigmáticas, lo podemos relacionar o graficar con la idea de conjunto, ¿está bien? Como ahí volvemos al ejemplo de Cristian de matemática, con la idea de conjuntos. Son elementos que están vinculados por relaciones paradigmáticas, porque se asocian de determinada manera. Entonces, y tienen que ver con el plano mental y con el sistema de la lengua.
¿bien? Son los elementos que componen ese sistema. Tengan en claro o tengan presente que en el sistema de la lengua, o en cualquier sistema como de la manera en la que lo piensa Saussure, los elementos tienen valor no por sí mismos, sino por oposición al resto de los elementos del sistema. El elemento A vale lo que no vale ni B, ni C, ni D, ni E. A solo, si existiera A solo no valdría, ¿está bien? Sino que su valor es en relación a los otros elementos del sistema. Por eso es un sistema, ¿está bien? Porque las distintas partes o subsistemas tienen relación y dependen las unas de las otras. En el caso de las relaciones paradigmáticas, por ejemplo, nosotros podemos pensar en la idea de hogar, ¿está bien? Yo les digo hogar como signo lingüístico, y dentro del paradigma de hogar, podemos pensar en casa, en chimenea, en fuego, en algo cálido, en el amor, en padres, en hijos. Digo, dentro de ese paradigma, esas relaciones sintagmáticas que se establecen, nosotros empezamos a asociar a esos signos con otros signos posibles. ¿Está bien? De alguna manera lo que podemos decir es que a partir de las relaciones paradigmáticas, nosotros elegimos los elementos que vamos a utilizar para establecer los sintagmas. ¿Está bien? Para establecer nuestros actos de habla con una lógica sintagmática. ¿Está bien? Tampoco se vuelvan locos, pero es necesario que lo sepan porque en lingüística lo van a ver, porque en otras materias lo van a ver, entonces que lo tengan por lo menos presente. No, esto específicamente no entra en el parcial. Así se quedan tranquilos, pero está bueno que lo entiendan porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Yo les dije hace un rato que estamos hablando de los principios del signo lingüístico, y ahora vamos a pasar a hablar de las características del signo lingüístico. Los signos lingüísticos tienen dos características, son a la vez mutables e inmutables. El signo lingüístico, ahora vamos a las definiciones y después vamos a pensar en ejemplos, son mutables porque pueden cambiar a lo largo del tiempo. ¿Está bien? La mutabilidad tiene que ver con este desplazamiento que hay en la relación entre un significado y un significante. ¿Está bien? Entonces, a lo largo del tiempo y por el uso que hace la masa parlante durante un periodo determinado, estos signos pueden empezar a desplazar la relación que tienen entre el significado y el significante. Esperen y hagamos ejemplos. Por el otro lado, el signo lingüístico es inmutable al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en un corte de tiempo determinado, en un momento determinado, a nivel sincrónico, y ahora vemos qué es esto, los signos no cambian esta relación que hay entre significado y significante. Por voluntad individual o social, pero digo, de un grupo determinado, nosotros no podemos alterar esta relación. ¿Está bien? Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, bueno, a partir de ahora, no sé, la idea de facultad para nosotros empieza, digo, el significante facultad lo empezamos a asociar, porque es lo que nosotros determinamos, a un significado distinto, no sé, a la idea de verano, a la idea de lo que a ustedes se les ocurre, porque nosotros como grupo, no sé, ahora seremos, no sé cuántos somos, 100, no sé cuántos somos, 120. Si nosotros 120 decidimos alterar esa relación que hay entre el significado y el significante, no podríamos. ¿Por qué? Porque la convención social, porque el uso compartido del sistema de lengua que tenemos en donde estamos insertos, no nos lo permitiría. ¿Bien? Porque quedaría acotado esta voluntad. Es lo mismo que pasó, o es similar a lo que pasó, por ejemplo, cuando Napoleón impuso su imperio, que lo que pretendió fue modificar el nombre de los meses, y de cambiar el calendario gregoriano y modificar el nombre de los meses y de los días de la semana. Esa voluntad de modificar los signos lingüísticos y su asociación duró lo que duró el imperio napoleónico. Después se cayó. ¿Por qué? Porque el uso social, la convención, determinaba otra cosa, y es a lo que la sociedad tenía incorporado como sistema. ¿Está bien? Y ahora termino como esta explicación y volvemos a estos principios. Nosotros las sociedades, desarrollamos y nos vinculamos a lo largo del tiempo. ¿Bien? Lo que va a pensar, lo que va a proponer Saussure es
dos cortes o dos tipos de análisis distintos. Uno que tiene que ver con el sincrónico, esto es, en un momento determinado, se elige en ese corte, en ese periodo, en ese tiempo determinado, se elige el estudio de la lengua, en el cual nosotros asistimos a la verificación de que los signos son inmutables, que los signos no pueden cambiar. Y el otro corte, o la otra forma de pensar, sí, de la otra forma de pensar en una extensión analítica es pensarlo desde el corte de vista diacrónico, esto es, a lo largo de un tiempo determinado. ¿Está bien? Ese a lo largo de un tiempo determinado puede ser 100 años, puede ser 200, puede ser 500, o pueden ser, no sé, 20. ¿Bien? Gracias. Para que el signo, entonces yo les decía, sea mutable, entran en juego la lengua, este sistema que nosotros teníamos, teórico, modelo del cual nosotros heredamos, que es convencional, que utilizamos de manera paradigmática para ejecutar nuestros actos de habla. La masa parlante, esto es, las sociedades que utilizan este sistema de lengua, y el tiempo. ¿Bien? El signo muta porque entran en juego estos tres elementos: la lengua, la masa parlante y el tiempo. ¿Bien? Y esto es un hecho social, no son hechos individuales, sino que tiene que ver con la utilización que hace la masa parlante o la sociedad, una sociedad determinada, de este sistema de lengua, a lo largo de un tiempo determinado, que implica entonces un desplazamiento entre el significado y el significante. ¿Bien? Un ejemplo de mutabilidad. El significante es vaquero. Bien, ustedes casi todos son muy chicos, muy chiques, así que no sé si alguna vez han asociado al jean o a la idea de pantalón vaquero a esto, ¿bien? Pero hace no tanto tiempo esto era un vaquero. Hoy, por eso mismo que yo les digo que me parece que son muy pequeños, probablemente nuestra asociación de lo que es un vaquero esté más relacionado a este significado, o a la idea de un cowboy, que a la idea de un pantalón. ¿Está bien? Entonces hay un desplazamiento en el significante, o sea, entre el significante y el significado, se desplaza. ¿Está bien? Entonces, para esta sociedad, esto fue a lo largo del tiempo, para esta sociedad actual, 2020, la idea o el significante vaquero está más asociado al significado de cowboy o de Woody o de lo que ustedes como quieran llamarlo, que a la idea o al concepto de jean o de pantalón de jean, ¿sí? Y ahora si quieren, vamos a ejemplos de ustedes. Dejo de compartir y veo a ver. ¿Preguntas? ¿Hay algo, Cande? Porque veo que hay un montón. Sí, algunas son como aclaraciones. Masa parlante se refiere, Verónica nos dice, se refiere a la sociedad en general que va evolucionando en el habla y sus significados y significantes. Ro dice, no entendí. ¿Qué parte, Ro? ¿Esto último? ¿Todo? Si es todo, estamos jodidos. Es todo. Le contesto a Verónica hasta que Ro nos explique, nos diga. Dale. Verónica. Masa parlante es el conjunto de la sociedad que utiliza efectivamente el sistema de la lengua. ¿Está bien? Que lo utiliza y lo pone en práctica, que habla. Por eso es masa parlante, o si quieres ponerlo como masa hablante. ¿Sí? Sincronía y diacronía. Sincronía es la idea, si quieren volvemos. Yo soy amiga del pizarrón, esto a mí me cuesta mucho, se los voy a decir. ¿Verán? Sincronía. Sincronía está. Es el estudio en un corte de tiempo determinado. Digo, la idea de sincronía y diacronía está vinculado siempre al tiempo, ¿sí? Son momentos o sea, en realidad son como categorías para el análisis. Una categoría tiene que ver con un corte sincrónico, con un momento determinado. Por ejemplo, vamos a estudiar la lengua castellana, española, argentina en 2020. ¿Está bien? En ese corte determinado, que es un corte sincrónico,
Nosotros elegimos estudiar el funcionamiento, los elementos de la lengua, las discusiones que se están dando, y ahora vamos a hablar de esto, con el lenguaje inclusivo, si sí o si no, bueno, pero es en un momento determinado. Nosotros elegimos el 2020 como corte sincrónico, ¿sí? Entonces podríamos decir, en este corte sincrónico nos interesa en 2020 estudiar la lengua, el castellano como lengua, pero en Argentina, en Paraguay, en Colombia y en España. Entonces podríamos hacer, en ese corte determinado, un estudio como tipo comparativo. Insisto, por eso hay que pensarlo desde el punto de vista analítico, porque tiene que ver con esto, ¿sí? Son categorías de análisis. Pero es en un corte determinado, ¿bien? En cambio, si nosotros pensamos en la lógica de la diacronía, este estudio o este análisis lo haríamos a lo largo de un periodo más extenso y determinado, porque la diacronía lo que hace es recorrer o establecer un corte, pero mucho más extenso, ¿bien? En distintos momentos, ¿sí? Entonces nosotros estudiaríamos qué pasó con la lengua española, con el castellano, entre, podemos decir, no sé, 1920 y el 2020. Entonces haríamos un estudio a lo largo del tiempo de qué pasó con la lengua, con el sistema de lenguas durante todo este periodo. ¿Sí? Sí, pregunto porque no veo el chat. Sí, te digo. Me pueden agregar al grupo, la banda argentina, Camila banda... pregunta, ¿sería como cada vez que escuchamos Pantera, nosotros nos imaginamos Pantera Rosa? Está bien, sí, tiene que ver con eso, con cómo vas asociando, o sea, se asocia de distinta manera, o sea, con distintos significados, con distintos conceptos, con distintas ideas, el mismo significante. Sí, puede ser un ejemplo, sí. Sí, o que vos piensas en Pantera Negra, la película. Sí, Lo vas tal cual, sí. Después nos dice Cristian, hablando de mutabilidad, diríamos cuando le encontramos dos significados a algo o cuando cambia dependiendo del tiempo. En el libro hablaba de llantas y la diferencia entre zapatillas y ruedas del auto. Sí, sí, está bien. Sí, 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 esos son los ejemplos. Hasta acá sí. El zorro, sí, el zorro y nosotros imaginamos el animal, sí, está bien. También puede ser, ahí volvemos a las relaciones. Nada, a ver, otro ejemplo, no sé, gato. ¿Con qué asocian? Digo, gato, ¿qué puede ser? Gato puede ser el animal. Gato puede ser la herramienta que utilizamos para algo del auto, para levantar el auto, ¿no? Eso es el gato. Estoy floja con esto. Gato, ¿qué más es gato? Puede ser muchas cosas. Bueno, esos desplazamientos, gato puede ser Macri, gato puede ser, como se refieren algunos, a las chicas de la calle, ¿está bien? O las prostitutas, o una chica, o no te hagas el gato, digo, también esto, entre los más jóvenes, la idea de hacerse el gato no tiene que ver con hacerse la prostituta, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con, no sé, hacerse el lindo de gatero, bueno, exactamente, con distintas asociaciones. Pensar en el significante gato en 1920 no es lo mismo que pensarlo hoy, ¿está bien? Entonces, estos desplazamientos que se van dando entre la asociación que nosotros hacemos a distintos significados, a distintos conceptos, tienen que ver con el desplazamiento que se da a lo largo de un tiempo por el uso de la masa parlante, ¿está bien? No es que, por ejemplo, la RAE a partir de, no sé, del 2000 sacó en su, claro, bondi de colectivo y bondi de pelea. El lunfardo está lleno de estos ejemplos, lleno de estos ejemplos. Le decía, no es que la RAE de repente dijo, bueno, a partir del 2000, gato también significa las chicas que, gato también significa los chicos que, no sé, que se hacen los lindos y los chicos que no sé qué, que se hacen los importantes y demás. La RAE lo que va a hacer es, o sea, la RAE funciona como al revés. La RAE viene a sistematizar y a cristalizar o a institucionalizar cosas que ya se vienen modificando y ya se vienen dando en el tiempo y en los usos que hace la masa parlante o las sociedades del sistema de la lengua. ¿Está bien? Entonces, si la RAE avala o no avala los usos, digo, no es la función de la RAE. Lo que hace la RAE, insisto, es sistematizar cosas que ya se están dando. Entonces, utilizar la lengua, las sociedades las podemos utilizar más o menos, les diría, como querramos. ¿Está bien?
¿Por qué? Insisto en esto, porque el sistema de la lengua está a nivel psíquico, no está en un libro, o en muchos libros, o en muchos diccionarios. ¿Está bien? El sistema de la lengua funciona acá digo, y en todas las cabezas compartidas que hacemos a una sociedad determinada. ¿Sí? Bueno, Tobías, no te enojes. No sé si ese bueno ya se entendió es para mí o es para tus compañeros, pero no importa. Está bien, Tobías, ya se entendió, así que vamos a seguir. Porque no tenemos tiempo y lo que viene es más difícil. Ejemplos que ya se entendieron, ya lo vimos. Y yo no quería dejar de hablar del tema del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque es como la gran discusión que hay en general por el tema de la mutabilidad, digo, para poder pensar en la mutabilidad. ¿Qué es lo que decimos? Que en realidad el lenguaje inclusivo, no sexista, lo que hace es proponer nuevos significantes, porque en realidad son significantes que son distintos, que son nuevos, que no existían previamente, y los asocia a nuevos significados. ¿Está bien? El TODES no piensa únicamente en mujeres y hombres, digo, para poner una lógica binaria, y lo que hace en realidad es, bueno, incluye otra letra, porque en realidad nosotras, las mujeres, nos sentíamos discriminadas porque se usaba el todos. El todes, o el ellos, viene a incluir subjetividades, géneros nuevos, no nuevos en el sentido de que antes no existían, sino que antes estaban invisibilizados, que no eran nombrados. Y el gran problema, digo, quienes nos dedicamos a la comunicación, somos grandes defensores de esto, el gran problema es la invisibilización. Digo, y ese gran problema en general, digo, no solo para estos géneros que antes no se veían representados, sino es la gran problemática para todos los grupos y para todas las peleas y para todas las luchas políticas que ustedes puedan imaginar. Si no lo nombrás, no existe. ¿Está bien? Si yo no tengo un significante para asociar a ese significado, no lo puedo nombrar, y no lo puedo visibilizar y no puedo discutirlo. Y si yo no lo puedo discutir, no lo puedo modificar. ¿Está bien? Entonces, la gran discusión que está planteando, que plantea, obviamente en mi caso, digo, esto es a título personal, porque no toda la cátedra comparte, esto también lo aclaro, a título personal, yo soy una defensora del lenguaje inclusivo porque entiendo que pone sobre la mesa discusiones que estaban invisibilizadas, acalladas, silenciadas. ¿Está bien? Y que suceden, y que si suceden en la sociedad, hay que discutirlas, o hay que mirarlas, o hay que ver qué pasa con eso. ¿Está bien? Entonces, insisto, esto es a título personal. Pero para que entiendan cómo se van dando las mutaciones y que tienen que ver precisamente esto, la RAE no avala el uso del lenguaje inclusivo, exactamente. Pero como la RAE lo único que hace es cristalizar lo que ya la sociedad viene utilizando, si esto va a funcionar o no va a funcionar, depende de la utilización que haya o no de este nuevo sistema, estos nuevos elementos dentro del sistema, que nombren estas nuevas realidades. Si la masa parlante los incorpora, entonces evidentemente van a tener futuro. ¿Bien? Para cerrar Saussure, les dejo esto que no es de Saussure, que es de George Orwell, la idea que si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento, y tiene que ver exactamente con esto que yo les venía planteando. Bien, estas dos caras, podríamos decir, o estas relaciones que se dan entre lenguaje y pensamiento. Hasta acá. Cortamos un toque. No pueden contestar en memes, esperen. ¿Qué es la inmutabilidad? Que un signo no cambia. No, Tobías, gracias, no era para mí. ¿Qué es la inmutabilidad? La imposibilidad de cambiar por voluntad propia un signo en un momento determinado. ¿Qué es cambiar un signo para nosotros? Desplazar la relación que hay entre un significado y un significante. Por voluntad individual, las personas, los individuos, las sociedades inclusive, no pueden generarlo en un corte en un momento determinado. ¿Por qué? Porque siempre, para que haya un proceso de mutabilidad, de cambio, tiene que haber tiene que darse a lo largo de un periodo de tiempo, y tiene que entrar en juego la masa parlante. ¿Bien? Tiene que entrar la sociedad en la utilización de estos signos. Hasta acá estamos. Sigo con Peirce. Suerte con esto. Signos de Peirce. A ver, me dicen, ahí que te lo pongan en el chat, Candy, y me decís, ¿a qué hora tienen el primer práctico?
porque estamos medio jugados de tiempo. Nosotros a las 11, pero tengo entendido que arrancan 10:30 otras comisiones. Bueno, intentamos entonces en 35 minutos meterle a pleno a Pierce, así 10:30 en punto, lo suelto por lo menos a quienes se van al otro práctico, ¿bien? Vale. Charles Sanders Peirce, 1839-1914, es contemporáneo a Ferdinand de Saussure. Peirce es el padre de la pragmática, de la semiótica. No va, va a tener una mirada mucho más amplia de lo que es el signo. Si decíamos que en el caso de Saussure se va a encargar del signo lingüístico, que es como ese recorte específico que hace la lingüística, Peirce va a decir, bueno, a mí me interesa pensar o analizar, categorizar, clasificar los signos en general. La vida de los signos en general, eso es lo que va a estudiar Peirce. ¿Bien? Peirce es norteamericano, nació en Massachusetts. No hay, entiendo yo, pruebas de que Peirce y Saussure se hayan conocido en vida, o sea que lo que escriben lo escriben en paralelo sin saber que el otro está escribiendo al respecto. Sí, Saussure era muy académico, era docente de universidad y era muy prolijo, Peirce no tanto. Peirce era, podríamos decir, tenía mucho menor reconocimiento a nivel académico en su momento, de hecho es olvidado desde el punto de vista teórico y analítico por las ciencias sociales y por la semiótica, hasta cerca de 1980, cuando se recupera de alguna manera y se revaloriza todo el aporte que hace Peirce a la semiótica. Tiene muchos escritos, de los cuales nosotros trabajamos específicamente con algunos de ellos. Esperen porque no estoy en pantalla, ahí está. De los cuales nosotros vamos a trabajar específicamente con el texto, lo que ustedes tienen está levantado de algunos textos, específicamente de qué es un signo, que es uno de los papeles que están recuperados de Peirce. Y yo les decía que si Saussure piensa todo en clave dicotómica de 2, Peirce va a pensar todo y va a hacer todas sus categorizaciones desde el punto de vista triádico, ¿está bien? Va a pensar siempre en tríadas. Todas sus explicaciones están basadas en clasificaciones que son de A3. ¿Por qué de A3? No lo sabemos, no sé si Marce lo sabe. Yo podría, a ver si el interés final de Peirce es poder explicar la organización del universo, a ese nivel llega la voluntad o la intención de Peirce. No sé, a mí también se me ocurre que 3 es un número maestro y que puede tener que ver con eso, pero la verdad es que a ciencia cierta no lo sé. Entonces, para Peirce, un signo o representante, va a decir, es algo que está para alguien, por algo, en algún aspecto o capacidad. Esto es como la definición simple y sencilla de qué es un signo para Peirce. Todo es un signo para Peirce. Todo lo que es significante, todo lo que puede aportar información, a todo lo que le podemos atribuir un significado, es un signo para Peirce. Todo lo que comunica más información de la que tenemos es un signo para Peirce. ¿Bien? El signo para Peirce va a tener entonces 3 elementos. ¿Bien? Nosotros dijimos que es algo, un representamen. El signo o representamen es algo que está para alguien en un aspecto o cualidad. Este algo, eso es el signo, ¿está bien? Para nosotros los triángulos van a ser los signos. Ese signo está por algo, representa algo de la realidad. ¿Está bien? Después vamos a ir a ejemplos, pero primero entiendan o intenten conceptualizarlo teóricamente. Está en algún aspecto o cualidad, representa algo de ese objeto de la realidad. ¿Está bien? Algún elemento, alguna cualidad, no es el objeto de la realidad en sí mismo, sino que tiene alguna característica de ese objeto de la realidad. Y está para alguien. ¿Está bien? Un interpretante. Los elementos entonces del signo son el objeto, representamen e interpretante. De las cosas más importantes que nos plantea o que nos propone Peirce está la noción de interpretante, del para alguien. ¿Por qué? Porque incorpora dentro de la definición misma del signo
el elemento social. Ese para alguien, ese interpretante, es un interpretante teórico, no necesariamente está pensando en una persona física o en una persona real, ¿está bien? O sea, no está pensando en los signos necesariamente constituidos para que yo se lo pueda comunicar a Candela, por ejemplo, o a Franco o a Elías, ¿está bien? Sino que los signos, ese interpretante es un interpretante teórico. Es el elemento social al cual todos los signos se dirigen, ¿está bien? Siempre hay un alguien externo a quien ese signo se dirige. Incluso cuando usamos signos para pensar, nosotros, para nosotros mismos, cuando hablamos con nosotros mismos, ese nosotros mismos al que le hablamos siempre es un externo, ¿está bien? Siempre se trata como de un otro, de alguna manera. Entonces, esto sí es pregunta de parcial y sí es pregunta de final. El elemento distintivo y lo que genera un quiebre en las nociones de signo, en el caso de Peirce, tiene que ver con la incorporación del elemento social a la definición propia del signo. ¿Está bien? Ese para alguien, ese interpretante, que es la noción social, está incorporado en la definición de signo. Sin interpretante, sin esta parte, no hay signo posible. ¿Está bien? Ejemplo de semiosis. La semiosis, que hasta hace un rato para nosotros era solo un significante que no asociábamos a ningún significado, es el proceso que encadena o vincula un signo con otro de manera ilimitada. ¿Está bien? Nosotros tenemos un signo determinado, este signo es una manzana, por ejemplo, que responde a un objeto de la realidad, que es una manzana, es un representamen. ¿Por qué? Porque nos muestra ciertas características de ese objeto. ¿Está bien? Pero es esto, son ciertas características, no tiene ni el tamaño, ni el olor, ni el volumen, ni la consistencia de una manzana real. ¿Está bien? Es una imagen de una manzana, pero es un signo. Dirigido a un interpretante. Ese interpretante al que dirige, que nosotros dijimos que podía ser un interpretante físico, pero más que nada es un interpretante que es teórico, genera, lo que va a decir es que este signo genera en la mente del interpretante un signo mayor. Nosotros pensamos en manzana y vemos esta manzana, y en nuestras mentes se empiezan a disparar procesos vinculados a la semiosis precisamente, en el que empezamos a asociar este signo con otros signos distintos. Una posibilidad de todas las asociaciones posibles puede ser esto que nosotros le pusimos acá como ejemplo, que es la manzanita de Apple. ¿Está bien? Que es un nuevo representamen de un nuevo signo, y que está asociado con el anterior. Representa un objeto o un interpretante, y así a su vez puede empezar a dispararse con otras cuestiones. Digo, el próximo signo que se genera en la cabeza depende del interpretante, pero podría tener que ver con, no sé, con un teléfono, con un iPhone, y el siguiente signo ya podría tener que ver con una comunicación, no sé, con el WhatsApp, y el siguiente signo tiene que ver con la última persona con la que hablaron por WhatsApp, y así se empiezan a encadenar y se encadenan permanentemente signos que constituyen la información que nosotros vamos recibiendo y al mismo tiempo reinterpretando y vamos generando nuevos signos. ¿Bien? También esto se da, a ver, el proceso de semiosis se da a nivel mental, es el proceso que nosotros hacemos permanentemente, de manera, podríamos decir, hasta involuntaria. ¿Está bien? Nosotros no podemos dejar de pensar en signos, nosotros todo el tiempo y permanentemente estamos pensando en signos. Y este proceso de pensar en signos arranca, podríamos decir de alguna manera, cuando nacemos, porque para Peirce el llanto de un bebé es un signo, la demanda, digo, y ahí me pongo freudiana, la demanda del pecho materno para un bebé y la posibilidad de disponer de ese pecho materno es un signo. ¿Por qué? Porque constituye alimento, seguridad, protección, calma la ansiedad. Son todos signos que se van generando y se van encadenando. Peirce lo que dice es, nosotros nunca, desde ese momento en que nacemos hasta que nos morimos, dejamos de pensar en signos. Ni siquiera cuando dormimos dejamos de pensar en signos, porque los sueños son signos. ¿Está bien? Y no existe para el ser humano, sin ninguna patología, sin estar atravesado por ninguna patología, ninguna enfermedad, no existe la posibilidad voluntaria de pensar en nada. ¿En qué estás pensando? En nada. Bueno, es mentira, diría Peirce.
¿Por qué? Porque no puedes no pensar en nada, porque todo el tiempo tenés signos que están funcionando en tu cabeza encadenándose unos con otros. ¿Bien? Y los signos, en este caso para Peirce, no están vinculados, ¿por qué? Porque no están vinculados con el orden lineal, porque en este sentido la disposición de los signos tiene que ver con una cuestión espacial. ¿Está bien? Nosotros pensamos en signos, pero los podemos ir encadenando unos con otros, y de hecho, ustedes pueden estar escuchando estos signos que yo les estoy diciendo, y estar asociando con otros signos distintos y con otras cosas en su cabeza. ¿Bien? Ese es el proceso de semiosis que yo les digo que sucede en la cabeza, en la mente de las personas. Y esto que yo les decía recién, que nosotros nunca podemos dejar de pensar en signos, tiene que ver con este proceso de semiosis ilimitada. ¿Está bien? Que se encadenan uno tras del otro permanentemente. Y no hay forma de pararlos, podríamos decir. Stop. Verónica, ¿se puede decir que todo pensamiento y la representación que hacemos sea siempre de manera inconsciente? No, no es que sea de manera inconsciente. Yo diría que es de manera involuntaria. O sea, nosotros no tenemos la voluntad de elegir dejar de pensar o pensar. ¿Está bien? Sino que tiene que ver con esto, el proceso de semiosis que se da en la cabeza. Por acá nos... Bien. Avísame que te leo algo. Sí, dale, Omar. No, porque al principio decían, o sea, es lo que interpretamos que puede pasar, como por ejemplo, si cae agua en el techo, podemos interpretar que llueve. Y ahí vamos a los tipos de signos. Pero sí, está perfecto, ¿sí? Sí. ¿Alguna pregunta más de esta parte? Porque por acá dicen que no entendieron nada de verdad. Yo después les puse que presten atención a las partes, así que no sé si... Bien, Sebastián, eso es un índice. María Eugenia. Sí, Magali, exactamente eso que decís. Todo pasa por el signo y no hay pensamiento sin signos. De hecho, Peirce llega a decir que si el hombre piensa en signos y no puede ser de otra manera que no sea a través de signos, finalmente el hombre en sí mismo es un signo. Así que sí. María Eugenia, ¿puede volver a explicar desde el elemento distintivo o quiebre para Peirce en adelante? A ver. Vi que hay otra pregunta, ahora volvemos. Sí. Yo les decía que el elemento distintivo, lo más importante en el quiebre teórico, es la noción de interpretante. ¿Por qué? Porque incorpora a la definición de signo el elemento social, que en el caso de Saussure eso estaba por fuera. ¿Está bien? El signo es una cosa, es una entidad psíquica biplánica, pero el elemento social está por fuera. Para Peirce no. Si no hay para quién, para alguien, si no está el interpretante, no hay signo. ¿Está bien? Y a partir de ahí yo les decía que se da el proceso de semiosis. Yo siempre les dije que en el triangulito está lo que nosotros vamos a llamar signo, va a ser el signo, que se presenta de una manera determinada, y ahora esperen que aprovecho y sigo con las filminas, es de que, a ver, que este signo cumple, está todo, no me salté, sino voy a retomar lo que dije, pero con esto. Cumple 4 condiciones. La representativa, esto es, representa algo de, podríamos decir, de la realidad, pero de la realidad entiendan que también puede ser ficticio. No se piensa en un unicornio. ¿Los unicornios existen en la realidad? No sé, como animales. No, son seres mitológicos. Pero por eso son ficticios. Sin embargo, yo les digo unicornio, o ustedes ven un unicornio, un peluche, un dibujo, lo que fuera, y lo pueden asociar, lo pueden significar, tiene sentido para ustedes, tiene significado. ¿Está bien? Si ustedes ven, por ejemplo, un dibujo de un unicornio, representa un algo que, insisto, es ficticio, no es real, pero existe. Existe, tiene sentido, ¿está bien? Está dotado de características, tiene significado. La segunda condición es la condición presentativa. Esto es cómo se nos presenta a nosotros ese signo. ¿Está bien? Yo les dije en este caso, creo que el ejemplo fue un dibujo. Bueno, se nos presentan algunos aspectos de ese elemento u objeto de la realidad. ¿Bien? No es el unicornio en sí, sino que son ciertos elementos o ciertos aspectos. Una tercera condición es la interpretativa. Esto es para alguien. Hay un alguien que interpreta ese signo. ¿Bien?
Y la cuarta condición que tenemos es la triádica, que es lo que pone en relación estos tres elementos del signo. El objeto, el representamen, el interpretante. ¿Bien? Sin esta condición triádica que los pone en juego, entonces nosotros no podríamos tener o no podríamos estar pensando en un signo. ¿Está bien? Así que estas son las 4 condiciones que cubre. Antes de ir acá, voy a volver. Las 4 condiciones del signo. Entonces yo les decía que hay un signo, en este caso dijimos manzana, pero también dijimos unicornio, que representa un objeto del exterior a ese signo, que está por fuera del signo que está representando, en algún aspecto o cualidad, en este caso es una fotografía, y que genera, ahí se lío, y que genera en la mente del interpretante un signo mayor o más ampliado, con más información. Y en este caso yo también les diría también un signo distinto. No sé, estamos pensando, la asociación que hicimos es con un logo de la marca Apple. ¿Está bien? Que es un nuevo signo que representa un objeto distinto exterior que se presenta con cualidades o con características diferentes para un interpretante que a su vez, digo, acá está cortada la cadena, pero dijimos que la semiosis ilimitada encadena un signo con otro. ¿Bien? No hay recetas, no está preestablecido cuál es el orden de la semiosis, ¿está bien? ¿Qué signos se encadenan con cuáles y cuáles estarían bien encadenar? ¿Por qué? Porque esto que yo les digo, es un acto involuntario de la mente de las personas, sucede a nivel psíquico. ¿Está bien? Entonces, no hay fórmulas y no hay recetas para esto. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cande? ¿Sigo? O sea, no. Una parte, si querés repetir lo que es semiosis, que acá lo El pregunto. encadenamiento de un signo con otro. Claro. ¿Cómo se da este encadenamiento? A partir de lo que genera en el interpretante un signo nuevo. El interpretante va a ser representamen de un signo nuevo. ¿Sí? Esta cadena que se genera a partir de este para alguien que interpreta el signo y que constituye y que aporta más información y demás, va a ser representamen de un signo nuevo. Y ese proceso, que sea a nivel mental, el encadenamiento es la semiosis. Decimos Bien, que es ilimitada, ¿por qué? Porque no termina nunca. Ahí le contestaste a María Eugenia. Partimos de un signo para dar lugar a otro signo distinto y así al infinito. Hacia el infinito, exactamente, sí. Y pregunta por último, Laura, no entendí bien las 3 partes del signo. Objeto, interpretante y representante, ¿son condiciones para el signo o elementos? No, son elementos y estas son las condiciones. Los elementos son objeto, interpretante, representamen, y las condiciones son estas 4. Están asociadas a esos elementos, efectivamente. ¿Está bien? Pero son estas 4. Estamos. Igual lo tienen, en el libro está bien discriminado cuáles son los elementos, cuáles son las condiciones, cuáles son las características, la tipología. ¿Estamos? ¿Seguimos? Porque nos apremia el tiempo, por eso. Categorías. ¿Bien? Peirce va a pensar en categorías universales. Esto es, para poder pensar, analizar el funcionamiento del universo, él piensa en 3 categorías que nosotros lo vamos a asociar a los signos y a las clasificaciones de los signos, a los tipos de signos, pero él está pensando en 3 categorías que se dan a nivel universal. La primeridad, que tiene relación hace referencia a una cualidad sin referencia a nada. Ahora después vamos a los ejemplos. Una cualidad de sentimiento, pura posibilidad y potencialidad, sensación. ¿Está bien? La idea de negritud, la idea de blancura, la sensación no mediada de frío, por ejemplo. Sensación no mediada por nada de calor, dolor. ¿Está bien? Pura posibilidad, pura potencialidad, pura sensación. La segundidad tiene que ver con la interacción entre distintas cualidades. Es la relación que hay entre
un algo y otro algo que, insisto, ahora vamos a los ejemplos, que intervienen, que se relacionan, que se vinculan, que se encuentran. ¿Está bien? Tiene que ver con la encarnación, con el aquí y ahora, con lo que sucede. Ya no es pura potencialidad o posibilidad, sino que es algo que sucede en un aquí y ahora. Está encarnado, por decirlo de una manera. Y tiene que ver no con la sensación, sino que ya con la reacción. ¿Está bien? Con lo que genera ese encuentro de un algo y otro algo. En el caso de la terceridad, alguien me está escribiendo la pantalla. En el caso de la terceridad, ya entra en juego la ley, el hábito, ya hay una relación entre tres. Entra en juego el pensamiento. ¿Bien? Estas son las definiciones de las distintas categorías. En el texto ustedes tienen un ejemplo que sale del texto que es un signo, de Peirce, en el cual me parece que el ejemplo que pone Marce tiene que ver con la primeridad. Sonido de una alarma. Sonido. Un sonido que interrumpe. Alguien está durmiendo, está en un estado de somnolencia, un sonido ingresa en esa persona. Ese sonido tiene que ver con esto, con la primeridad, con la cualidad de sentimiento, con la sensación de algo que perturba. ¿Está bien? Es eso, es solo sonido, nada más que eso. En el caso del texto, siguiendo con los ejemplos, eso genera que la persona que está somnolienta, frente a este estímulo, lo que hace es reacciona, segundidad. Busca detener el sonido de alguna manera. ¿Está bien? Es la reacción. Hay una que ahora ese sonido está interrumpiendo algo y hay una reacción concreta que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, agarrar el celular o tocar la pantalla del celular. Es segundidad, solamente reacción. Vuelve a dormir esa persona, vuelve a aparecer la alarma a los 5 minutos, el sonido, y ahí entra en juego cuando ya esa persona deja el estado de somnoliento, deja el estado de estar dormido, se despierta y razona que es una alarma que puso porque se tiene que levantar porque tiene clase de IAC. ¿Bien? Ya entra en juego el razonamiento, ya no es pura reacción, sino que esa persona apaga, se incorpora, apaga la alarma y puede establecer cuál es la relación entre eso que apareció como primeridad, como sonido que interrumpía un estado previo, y lo que tiene que realizar, las acciones que tiene que hacer a partir de ahí. ¿Está bien? Esto está relacionado con uno de los ejemplos, es similar a uno de los ejemplos que pone Peirce. Es el grado, a ver, para mí las categorías peircianas son el grado de abstracción más alto que hay en lo que propone Peirce. Ahora vamos a otros ejemplos y después a otros ejemplos de primeridad y ahora volvemos. Primeridad, sensación de blanco, de blancura, de blanquitud, diría Mara Fiotti. Eso, es pura sensación, pura posibilidad, ¿bien? El blanco. Segundidad, es el blanco encarnado en un aquí ahora en un algo. El blanco de un guardapolvo, el blanco de un helado, de un vestido de novia, el blanco de un pañuelo, el blanco de una doctora, de un guardapolvo de doctora. ¿Bien? Eso era la segundidad. Y la terceridad entra en juego, en realidad, esto. Todo lo otro que significa y todo lo que nosotros podemos atribuir como concepto a esto. Digo, piensen nada, vamos hoy que es alusivo. Hoy es el día del maestro y la maestra. Porque es el día del maestro, pero son todas maestras. Pero bueno, no importa. Día del maestro y de la maestra. El blanco del guardapolvo para nosotros está asociado a muchas más cosas en este proceso de terceridad. ¿Está bien? Nosotros por convención, por ley, por hábito, lo asociamos a la educación pública, a la vocación, a la contención, a la enseñanza, al aprendizaje, al amor, digo, muchas otras cosas. El blanco de un vestido de novia puede estar asociado a muchas otras cosas más que un vestido, no es solo un vestido blanco, ¿está bien? La ley y el hábito, la convención cultural, hace que nosotros asociemos a muchas otras cuestiones, y acá volvemos, puede ser al amor, a la dicha, a la felicidad, algunos te dirían a la completitud de la mujer, digo, a distintas cuestiones, ¿sí? El blanco del pañuelo, digo, no vamos a ir a todos los ejemplos, digo, voy al blanco del pañuelo. Por convención social, en Argentina, en Latinoamérica, en España, el blanco del pañuelo tiene un significado social que es mucho más potente que solo un pañuelo blanco. ¿Está bien? Implica
memoria, verdad, justicia, implica lucha, implica resistencia, implica, no sé, obviamente donde estés parado, ¿no? Digo, para mí son un ejemplo a seguir en la sociedad, digo, son el faro de la sociedad argentina. Bueno, todo eso no me lo da la segundidad. La segundidad es la encarnación de este primer blanco, ahí me fui, de este primer blanco en un algo. ¿Está bien? La segundidad es la encarnación de eso. Es el blanco hecho algo, en un aquí y ahora. Y la terceridad me aporta todo esto que nosotros le asociamos a estos signos. ¿Bien? Por eso, si piensan las categorías, en su definición abstracta es más difícil, pero digo, piénselas ya como aplicadas a ejemplos. ¿Bien? Y estas tres categorías se van a cruzar con la relación, a ver, Peirce establece, yo le decía, todas sus categorías. A ver, esperen, si quieren, ¿querés que paremos, Cande? ¿O hasta acá estamos? Lo último que tengo acá fue la terceridad sería, que lo respondiste al final justo, aquel significado que le atribuís a un algo por medio del razonamiento, sí, por el contexto y demás, esto que decía Luz, no necesariamente solo el razonamiento, sino que tiene que ver con otros factores, pero sí. O sea, no es perfecto. El vestido blanco desprovisto, o sea, claro. Solo. Es todo lo otro que le aportamos, sí, sí, sí. Es toda esa ley, ese pensamiento, esa convención, ese hábito. Bueno, yo les decía, tipos de signos. Peirce establece una tipología básica de 9 tipos de signos posibles, en los cuales asocia el signo en relación. Nosotros vamos a ver solo una que es la más simple, que es la que es más utilizada, está más extendida en el tiempo, que es la relación del signo con su objeto. Pero Peirce también establece otras 6 relaciones más, otros 6 tipos más, que tienen que ver, es la relación del signo con su representamen y la relación del signo con su interpretante, cruzados por estas categorías. ¿Bien? Nosotros solamente vamos a trabajar la relación del signo la relación del signo con su objeto, precisamente, cruzado por las 3 categorías que vimos recién. Según la relación del signo con su objeto, va a decir que podemos tener tipos de signos que son íconos, índices o símbolos. Nosotros vamos a hacer una clasificación como bien, de alguna manera como bien aislada o bien separada de un ícono, un índice y un símbolo, pero ustedes deben saber que en general en la vida, digo, en la utilización de los signos, porque de hecho, por eso le interesa, por eso Peirce, que creo que no lo dije, es un pragmático, porque le interesa el funcionamiento real de los signos en la vida de las personas, o sea, cómo funcionan los signos, qué generan, qué producen, ¿está bien? En el funcionamiento, yo le decía, de los signos en la vida, los íconos, los índices y los símbolos nunca son tan puros, sino que los signos pueden ser varias cosas al mismo tiempo, y depende del contexto, depende su uso, son predominantemente íconos, predominantemente índices o predominantemente símbolos, pero en general nunca los encontramos de manera pura, y ahora los ejemplos que yo les traje van a darse cuenta de esto. Los íconos tienen una relación con su objeto por los signos icónicos, tienen una relación de semejanza o similitud con el objeto que representan. Los índices tienen una relación de contigüidad o conexión espacio-temporal con ello que representan, y los símbolos tienen una relación de convención, ley o hábito con aquello que representan. Y vamos a ejemplos. Ejemplos de íconos. Recuerden esto, los signos no representan en su totalidad el objeto que nos están enseñando, sino son simplemente una parte, algunos aspectos o algunas cualidades de aquel objeto que representan. Y en el caso de los íconos, los representan por similitud. Un ejemplo es un mapa. Un mapa representa por similitud el territorio geográfico que nos está enseñando, pero este mapa de las Islas Malvinas no son las Islas Malvinas, ¿está bien? No tienen la dimensión, no tienen la geografía, digo, no tienen la diferencia geográfica, no tienen la tierra, no tienen el olor, no tienen el frío, no tienen un montón de cosas, pero representan por similitud a las islas.
para que no sea todo como imagen, digo, esto, si bien es una foto, pero si tuviéramos un busto, una estatua, esto es un busto de Evita. ¿Es Evita? No. Representa ciertas características y ciertas cualidades de aquel objeto que para nosotros es Evita. ¿Bien? Lo mismo pasa con la Gioconda. La Gioconda o la Mona Lisa representa ciertas características de la mujer que fue pintada. Lo mismo pasa con este pictograma de un bebé. No es un bebé, pero nosotros por semejanza podemos atribuirlo. Lo mismo con el cartel de la bicicleta. Lo mismo con esta fotografía. Es una fotografía de hombres sentados en una viga, que no son los hombres sentados en una viga, sino son similares. Hasta acá icono es fácil. ¿Bien? ¿Hay preguntas, algo hasta acá? No. No, justo Hernán decía, pero cuando le atribuimos significado se convierte en un signo, y le dije tipo que espere, que en esta primera tipología hablamos de relación que se da por semejanza únicamente. O sea, no únicamente, pero es la primera de las tipologías. Sí. Y ahora cuando cerramos todas las explicaciones, si quieren repreguntamos. Índices. Los índices dijimos que pueden ser por continuidad o conexión de tiempo y espacio. Pero también los índices son indicadores, precisamente. Indican algo determinado. ¿Está bien? Sean por continuidad, indican. Y el ejemplo que tenemos es, y ahora después vamos a ver, esto es en realidad medio pictograma. ¿Está bien? Si fuera solo estos, como lo veíamos recién en el pictograma del bebé, si fuera solamente eso sin estar en una puerta, probablemente sería solo un icono. Pero como están en dos puertas que se encuentran al lado, son índices. Porque, ¿qué es lo que indican? ¿El baño de la mujer y el baño del hombre? Bien. Son indicadores de que eso es un baño mujer y un baño hombre. Aportan más información simplemente que una figura mujer y una figura de hombre. En este caso el humo es un índice porque es indicador, tiene una relación de tiempo y espacio con algo. ¿Con qué? ¿Con un incendio puede ser? Con un incendio puede ser, exactamente, con el fuego. Entonces el humo es índice de fuego, en este caso. Las huellas en la arena son índices, indican que algo pasó por ahí y dejó las marcas. ¿Está bien? El caso, acá después igual vamos a esta discusión, el caso este del cigarrillo tachado es un indicador de que está prohibido fumar. El cigarrillo solo podría ser un icono de un cigarrillo. Como está tachado, indica que hay algo que no se puede hacer en ese lugar. También podríamos entrar en la discusión si es un símbolo, porque nosotros reconocemos esto y por convención social sabemos que esto es algo que no se puede hacer. Pero en este caso nosotros lo usamos como un indicador. Indica que no se puede fumar en ese lugar. Yo acá les puse el ejemplo, esto que es una foto, pero les tendría que haber traído un audio. Los gritos pueden ser índices, indicadores, digo, se dan por contigüidad con respecto a una pelea, a no sé, a un grito de alegría, a una felicitación, a un grito no sé, el feliz cumpleaños cantado, esos gritos o esos sonidos también son indicadores de algo distinto. El timbre es un índice de que alguien está en la puerta. Todas estas cosas se dan por conexión de tiempo y espacio, por contigüidad, pero también son indicadores de algo. Y yo acá lo que les puse es el ejemplo de una foto. ¿Por qué? Porque las fotografías son como, las fotografías pueden ser las tres cosas, pero las fotografías siempre, como sea, en algún sentido, son índices, porque el procedimiento mecánico, el procedimiento tecnológico que requiere la fotografía, implica que siempre el objeto debe estar en presencia para poder elaborar una foto. ¿Está bien? Nosotros no podemos hacer una fotografía de algo que está en ausencia. Entonces, esa misma cuestión técnica hace que las fotografías siempre sean necesariamente índices. Después puede predominar el valor icónico, puede predominar el valor simbólico, eso después habría que verlo en contexto. Pero tengan en cuenta esto, que las fotografías siempre tienen un valor que es indicial. Por último, me fui, esperen, símbolos.
Les muestro a todos. Bien. Los símbolos dijimos que se daban por convención social, ¿sí? Por hábito, por ley o por convención social. Las banderas son el gran ejemplo de los símbolos. ¿Por qué? Porque por convención social nosotros reconocemos y asociamos a las banderas con un país determinado, con ciertas características, con un colectivo determinado. Digo, este es el caso del colectivo LGTBIQ+. Nada, podría haber agregado la bandera del colectivo trans travesti, que son banderas rosas y celestes. Nosotros las asociamos por convención a eso determinado. Lo mismo que hablamos hace un rato, un pañuelo blanco, lo asociamos por convención a ciertas características o cierto grupo o a cierta lucha, por ejemplo, dentro de Argentina. El pañuelo verde está asociado ya en Latinoamérica a cierta lucha o a la defensa de ciertos derechos en particular. Un pañuelo verde hace 50 años no significaba lo que significa hoy. ¿Por qué? Porque se lo da el contexto y la historia. Lo mismo que un pañuelo blanco hace 50 años. ¿Bien? El símbolo, por ejemplo, del infinito, el listón del luto, significan algo en un momento determinado, en un contexto determinado. En Occidente el luto se marca con... No puedo. En Occidente el luto se representa con el negro. En Oriente no es así. Entonces esto se da, insisto, por convención social. La paloma de la paz, y esta es la paloma de Picasso de la paz. Nosotros la asociamos con la paz por convención social. No hay nada que indique que una paloma tiene una relación con su signo, con la paz, con lo que representa, con el objeto que representa, que en este caso es la paz, si no fuera por convención. No sé, la Estatua de la Libertad es un símbolo de América, de la libertad, del self-made man, de los valores individuales, digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el americanismo, por decirlo de una manera. ¿Está bien? Pero esto lo asociamos, insisto, siempre por ley, por convención social, por cuestiones, por cultura, si quieren ponerlo en estos términos, ¿sí? Y los signos lingüísticos, digo, acá tenemos la palabra símbolo, son por excelencia los signos simbólicos, los mayores símbolos que nosotros estamos todo el tiempo, con los que estamos todo el tiempo en contacto y no los asociamos como tales. ¿Está bien? Tienen valor simbólico, ¿por qué? Porque, por eso lo hablamos hace un rato con el tema de Saussure, porque la relación que hay entre aquello que vemos y lo que representan se da por arbitrariedad, por convención social. ¿Está bien? Creo que esta es mi última, evidentemente es la última. Bueno, a ver. 10:33, estamos repasados. Díganle a los profes que ya voy. Sí, esto es lo último. ¿Cómo estamos con Pierce? ¿Se entendió? Según el chat, bien, pero lo cual ya es un montón. Es un montón. ¿Se entendió bien? Bueno, igual, obvio, ahora tienen la instancia de práctico, a lo cual, si de repente en el momento de práctico ven que algo les quedó como suelto, lo retoman. Tranquilos que con el práctico van a quedar hechos y hechas. Ahí ya está listo, por el práctico están listos. Bueno, si se entendió todo, me alegro. Facilita mucho que hayan venido con la lectura al día, así que no se quejen de que les mandamos a hacer trabajos antes, porque eso hace que hoy hayan entendido y tengan un tema menos al cual darle vueltas. ¿Bien? Si estamos, los libero. Ahora ahí vi a Samantha, Jime, a Noé, así que al resto de los profes de práctico que no las había visto. Los libero así en 5 minutos, si les parece, menos 20 entran al práctico que tenían 10:30 y el resto entran a las 11 a los prácticos. Pasan una parada técnica, busquen su mate y entren al práctico, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene. Aclaración, chicos, el viernes que viene, igual después se los vamos a poner por Edmodo, no va a haber prácticos, sino que van a tener 2 teóricos, ¿sí? Uno a las 9 y otro a las 11, porque como es escuelas de comunicación, es un tema bastante largo, preferimos dar los 2 en teórico y les vamos a mandar una actividad para que resuelvan por Edmodo, pero bueno, no va a haber instancia práctica, ¿sí? Eso. Gracias, Bianca, por el feliz día.
Nos vemos entonces el viernes que viene.